Bueno, vamos a repasar ArrayList y matrices. Y también un poco de polimorfismo si es que hay tiempo. Si alguien tuviese una duda de lo que han pasado en estas clases con la ingeniera, lo pone en los comentarios o no importa si interrumpe la clase, puede hablarlo. Bueno, para repasar lo que han aprendido en Introducción a la Programación, imagino que ustedes ya saben lo que es un arreglo. Por puntos de participación, ¿alguien quisiera decir cuál es la definición de arreglo? Bueno, no importa si es en sus palabras o palabras técnicas. Un array, ¿no? Un poquito. Bueno, ya, un arreglo, imagínenselo como un conjunto de datos. Conjunto de datos que son, no sé, se encuentran en memoria ubicadas de manera consecutiva, ¿no? Uno tras de otro, como en una cajita. Esta generalmente es la representación de un arreglo. Este es su tamaño, la cantidad de datos que puede meterse en esta colección. Y para acceder a un dato tienes que utilizar su índice. Y su índice está denotado por numeritos, empezando desde el 0, yendo hasta el tamaño, que este tamaño guarda 6 datos, hasta el tamaño -1. Un arreglo en Java es un objeto. En Java, ¿no? En otros lenguajes ya es un poquito más diferente, pero en Java se trata esto como un objeto, como tal. La creación de un arreglo se puede crear de diferentes formas, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero guardar un arreglo de objetos de la clase Object de Java, lo creo de esta manera, ¿no? Aquí pongo la clase, los objetos que va a guardar mi arreglo y el nombre. Y lo instancio de la siguiente manera. Objetos es igual a new. Y aquí le paso el tamaño del arreglo. Esa es una manera de crear arreglos. Otra manera es asignándoles el valor directamente, ¿no? Object. Bueno, aquí también podríamos poner la connotación de cerrar corchetes, abrir y cerrar corchetes. Y le asignamos directamente de esta manera. New object, coma, new object, y bueno, los objetos que va a guardar. Esto es una manera interesante de instanciar un arreglo. Otra manera es casi la misma, igual que esta. Almacenar datos, eso está muy bien, Miguel. Cuenta como participación. Un arreglo te sirve para almacenar datos. Otra manera de poder instanciar un arreglo similar a esta manera es de esta forma, ¿no? Simplemente declarando la variable y luego, no sé, instanciarla. Esto pueden instanciar en el constructor o más abajo de esta manera. obj va a ser igual a new object con esta connotación, abrir y cerrar corchetes. Y aquí pues añades los objetos que quieras agregar al arreglo. En este caso solo voy a agregar uno y ya está. Ahora ya saben las tres formas de crear arreglos. No se preocupen, le voy a poner esto a un código y se los voy a pasar para que no estén escribiendo tanto. Pero en síntesis, un arreglo es una colección de datos agrupados de manera secuencial en memoria y en Java los arreglos se manejan como objetos.
son estáticos, de tamaño estático. Una vez que declaras un arreglo, su tamaño no va a crecer más. Por ejemplo, aquí yo lo declaro de tamaño n. No sé, si yo lo declaro de tamaño 6, me va a crear un arreglo similar a este. Y va a asignar, entre comillas, en realidad no es un valor inicial. Para los valores primitivos les asigna un valor inicial y para los objetos en sus casillas inicializa en nulo. Si esto es un arreglo de objetos, va a inicializar en nulo. No está guardando nada en memoria. Y así los inicializa. Ahora, si guardar un objeto de booleanos, digo, perdón, un arreglo de booleanos, boolean ar, digamos, es igual a, bueno, su connotación, new boolean de 3. Este ar inicializaría con puro false, su valor inicial, ¿no? Porque es un tipo de dato primitivo. Y bueno, eso es lo interesante. Ahora, si quieres asignar algo en la posición número 3, que no existe la posición número 3 tendría que estar aquí, pero no hay, te saltaría un error, porque tu arreglo solamente es de 2. Ahora, podemos crear una clase para representar todo esto. Y simplemente dar una repasada. Lo que más me estoy interesando es en que repasemos el array list, que es lo que más van a usar. Y también matrices. Em, para crear un arreglo teníamos que declararlo. Private, por ejemplo, de enteros, números. Yo lo puedo hacer de esta forma. Números va a ser igual a un nuevo arreglo de tamaño cualquiera, lo que tú quieras, 4 en este caso. O también yo podría hacerlo de esta manera. Como no lo estoy instanciando todo en una sola línea, yo no puedo hacer esto. Números es igual a 1,2,3. Me va a saltar un error. Lo voy a intentar compilar y me va a decir no se puede. Es una expresión ilegal. En este caso tendría que hacerlo de esta manera. New int. Y ahora sí me va a compilar. Bueno, una manera de crear arreglos, ¿no? Si lo hago todo en una sola línea, sí me deja. 1,2,3 por ejemplo. Genial, me lo crea. Esta forma de crear lo que hace es asignar al arreglo posiciones con su valor inicial. Del int es 0. Del boolean es false. Del double es 0.0. Y del carácter creo que es el espacio. Ahora, si yo quiero crear un arreglo de objetos, como un string, que es un objeto, si yo hago esto, me lo va a crear pues con todos los espacios en nulo. Palabras es igual a new string, por ejemplo, de tamaño 3. Lo que va a hacer asignar este arreglo lleno de nulos, porque es un objeto, no es un tipo de dato primitivo. Y bueno, se puede hacer de esta manera también, y también de esta manera. A ver, palabras es igual a new string 1, por ejemplo. O bueno, no sé, hola. Si yo lo creo de esta manera, solo tendría un tamaño también. ¿Cuál va a ser su tamaño? El tamaño de cómo llenes este conjunto. En este caso, de números, su tamaño es de 3 y no va a crecer. En este caso, solamente va a ser de 1. Yo no puedo acceder a una posición más allá. Incluso ni su tamaño podría acceder a una posición de su tamaño. Yo no podría hacer esto. Palabras en la posición 1 es igual a XD. Porque la posición 1 no existe. Su tamaño será de 1. Qué raro. Su tamaño será de 1, pero solamente tiene la posición 0. Bueno, me va a dejar compilar, pero me va a saltar un error al momento de hacerlo, al momento de ejecutarlo. Va a decir index fuera del tamaño. De index que no existe. Una posición que no existe. Espero que eso ya haya quedado claro.
Tal vez algo que no han visto en Introducción a la Programación son las matrices y el array list. Antes de pasar al array list, quiero repasar lo que son matrices. Una matriz, tal vez no propiamente traducido, porque su traducción literal de un arreglo es una matriz. Imagínenselo como un arreglo bidimensional, un arreglo de dos dimensiones, o un arreglo que guarda arreglos. Bueno, esa es en realidad eso es, en memoria eso es, un arreglo que guarda arreglos. Para este caso, el arreglo se le suele representar de manera parada. Este es mi arreglo, es como si creara un int normal, ¿no? De enteros. Int ar. Bueno, no sé, new int de tamaño va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. De tamaño 6 igual. Este va a ser mi ar, entre comillas. Pero si quisiera que guarde otro arreglo, la sintaxis sería diferente. Tendría que ser así. Estos son para dos dimensiones. En este caso lo voy a llamar matriz, mat de matriz. Y lo tengo que hacer de esta manera. 6, cierro corchete. Y aquí le doy el tamaño de los arreglos que va a guardar, entre comillas las columnas, porque esos son. Esto va del 1, del 0 al 5. Va a guardar 6 en total. Y ahora las columnas o esta parte, esta segunda parte, se representan de la siguiente manera. 1, 2, bueno, lo he dibujado bien feo. No es tan grande. Bueno, ya está. Y en total se representaría como una cuadrilla. Y es básicamente lo mismo. Puedo crear un arreglo de n dimensiones. Puedo hacer esto. Y seguiríamos la misma cosa, ¿no? Aquí tendrías que poner 3 tamaños en sí para las cosas que va a guardar. Una matriz, puesto de que un arreglo es un objeto, también es un objeto. Una matriz en Java se los va a tratar como un objeto. Yo podría, a ver, no, cuando pasemos a la raíz voy a mencionar esto. Ahora, para acceder a una matriz, solo tengo que hacer referencia a sus índices. Como un arreglo hacía referencia solamente a su índice, porque solo tenía uno con el símbolo de corchete. Eso no lo he puesto aquí. Mejor lo hago de esta forma. Public para el número, por ejemplo. Public int get, get se va a llamar. Voy a recibir una posición o un index y voy a retornar números en la posición index. Bien, esto me puede saltar un error porque puede que me pasen, por ejemplo, el número 5 y no hay la posición 5 en estos números. No hay. Ahora, para eliminar simplemente es accediendo, haciendo referencia a su posición. Public void eliminar. En realidad ni siquiera hay un eliminar. Lo que haces es números, por ejemplo, en la posición que quieras eliminar. Lo que haces es asignarle el valor inicial, pero a veces esto no es correcto porque puede que estés guardando un conjunto de números donde el 0 sí es un número válido. Entonces ¿qué? Aquí que pones depende de ti. En realidad no se suelen eliminar. Lo que sí se suele hacer es reemplazar. Public void set, donde recibes una posición y pues el número que quieras reemplazar, número nuevo, haces referencia a tu arreglo en el índice índice de la posición, perdón, y le asignas el nuevo valor. Lo estás reemplazando, modificando en sí. Para una matriz no es muy diferente. Podemos hacerlo de la misma manera. Arreglo, matriz. Si trabajamos con tipos de datos primitivos, lo que va a hacer instanciarlos con su valor inicial.
Si trabajamos con tipos de datos compuestos como los objetos, les va a asignar un nulo. Por ejemplo, private boolean. Vamos a crear una matriz. Al momento de instanciar, yo lo puedo hacer de esta manera. Al igual que el arreglo, simplemente puedo hacer esto, new boolean, pasarle el tamaño de las filas, pasarle el tamaño de las columnas y crearlo. Ya está. Por debajo el compilador les va a asignar su valor inicial, porque son tipos de datos primitivos. Va a estar todo lleno de false. Yo lo puedo hacer de la otra manera también, aunque es un poquito más compleja, más complicada. New boolean, false, 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 false. Y ya está. Miren, lo hice de esta manera y funciona. Y de esta manera te permite crear arreglos que no tengan que ser congruentes en tamaño. Por ejemplo, puedo hacer esto. Y esto se vería de la siguiente forma. Más o menos así. Esto es false, esto es false y esto es false. De esa forma se vería. Ahora también esto lo puedo hacer en una sola línea. Y me resulta más fácil hacerla. Yo lo puedo hacer así. Y me facilita el llenado incluso. Y ya está. Para acceder es básicamente lo mismo. Public boolean get. Recibo un índice o una posición, haciendo referencia al índice al que quiero acceder. Pero posición de fila y la posición de columna. Eso me estaba olvidando. Simplemente retornamos, hacemos referencia a la matriz que hemos creado. Le pasamos la posición de fila y le pasamos la posición de columna. Ahora, si quiero actualizar, vamos a hacer el set directamente, public void set, es lo mismo que lo otro. Solo que en esta vez tengo que recibir índices referente a las posiciones dependiendo la dimensión de mi arreglo. En este caso recibo dos índices, int i, int j. Se suele representar de esta manera. ¿Por qué? Por el recorrido en for, en realidad se suele representar por esa manera. Int n, bueno, tendría que ser un boolean. Y simplemente referenciamos a sus índices. Es igual a b. Ya está. Ahora, para terminar el repaso de arreglos y matrices y pasar directamente a ArrayList, vamos a hacer su recorrido. Public void recorrer. Simplemente vamos a imprimir. Aquí podemos recibir por parámetro un arreglo o hacer referencia a los que ya tenemos. Voy a hacer referencia a los que ya tenemos, en este caso de palabras. Se recorre con un for, o bueno, n fors dependiendo las n dimensiones de tu matriz o arreglo. Y empezamos, ¿no? Inicializamos en 0 el iterador. Vemos de que no se salga del arreglo y menor que, ¿cómo se llamaba? Palabras.length. Hacemos referencia a su tamaño. Este es el tamaño del arreglo. Y incrementamos, avanzamos. Ahora simplemente imprimimos. Palabras en la posición I. Ya está. Ahora, si quisiera hacerlo menor o igual, lo que tendría que hacer es restarle -1 al tamaño para que no se salga de mi arreglo. El tamaño, recuerden que no existe. O sea, la posición del tamaño no existe. Por ejemplo, este boolean es de tamaño 3, pero la posición 3 no existe. Ya se está pasando. ¿Por qué? Porque empezamos a contar desde la posición 0. Ahora, para una matriz es básicamente similar, pero como tenemos la matriz es de 2 dimensiones, tenemos que utilizar 2 fors. Y si fuera de 3 dimensiones, tendríamos que utilizar 3 fors. Y menor a mat. Simplemente voy a poner menor. No me gusta usar un -1.
y imprimimos system.out.print mat en la posición i, j, y ahorita me estoy olvidando de qué es j. Había dicho que tendríamos que utilizar dos fors. Int j igual a 0, j menor a mat.length, j más más. Ahí está. Y luego cuando acabe de hacer este for hacemos un salto de línea para que lo imprima de manera bonita, ¿no? De esta forma. Por ejemplo, en mi arreglito lo va a imprimir de esta forma. False, bueno, todo unido. False, luego va a hacer un salto de línea. False y false. Aquí para que sea más bonito le podemos añadir un espacio. Y ya está. Esa es la forma de recorrer una matriz. Primero accede a la posición, que en sí sería un arreglo, y luego accede al arreglo de ese arreglo. Tal vez para los que les cuesta la manera de entender esta representación podrían imaginárselo de esta manera. En este arreglo, en esta posición, guardamos un arreglo. Bueno, esta representación podrían utilizar para comprenderlo de mejor forma. Si hacemos referencia a la posición 0 de este arreglo que está guardando otro arreglo, hacemos referencia a este arreglo en sí. No lo podemos hacer nada, en sí mismo es un objeto, es un arreglo que si quieres hacer algo tendrías que acceder a su posición. Ahora si te pasan la posición 3, accederías a esta parte. No, por ejemplo, esto es un 0, 3. Y ahora terminamos con arreglos y matrices. Vamos a ver lo más divertido y lo que van a utilizar ya hasta el final de esta materia, que son los array list. Bueno, tal vez ya no hasta el final. Al final de la materia ya ustedes van a poder hacer sus propias listas. ¿Qué es un array list? Un array list es una clase especial, es una lista donde puedes guardar tus cosas, casi igual que un arreglo, pero aquí no tienes un limitante de un tamaño fijo, sino que el arreglo va creciendo según la demanda, según tú vayas insertando datos en este array list. Un array list parecido a un arreglo, entre comillas. Un array list solo guarda objetos. ¿A qué me refiero? Un arreglo podía guardar tipos de datos primitivos. Yo podía hacer esto, int, y bueno, demás cosas. Pero un array list no. No puedes guardar tipos de datos primitivos como int, double, boolean, char y bueno, los demás, ¿no? Como byte. Pero ¿qué tal si yo necesito usar un entero, un double, un boolean? Pues para utilizarlos tienes que usar sus clases envoltorias, ¿no? Del int, su clase envoltoria es el integer. Del char es character. Del boolean simplemente es boolean con B grande. Y del double también es double con B grande. Y así. Hay más, también hay del byte, también hay del long, pero tienes que utilizar estas clases. Si quiero que mi array list guarde enteros, yo utilizo esta clase. Muy bien, ¿cómo lo creo? O sea, ¿qué es un array list? ¿Cómo lo creo? Para crear un array list tienes que importarlo. Eh, no me va a dejar usar este nombre. A ver, array list, ejemplo. Muy bien, para poder usarlo yo tengo que importarlo. Hago referencia a la librería de Java, .util.arraylist. O simplemente pueden hacer esto, ¿no? .util. Tráeme todas las clases que están en el paquete útil. Pero para ser más exactos, yo estoy refiriéndome a la clase ArrayList de esta librería. Para crearlo yo hago de la siguiente manera. Public ArrayList. Y aquí pongo el tipo de dato que va a almacenar mi ArrayList.
Si yo quiero almacenar un enteros, tengo que poner integer. No me va a dejar poner int. Miren, me va a reñir. A ver, vamos a intentar números y ya. Simplemente lo estamos declarando y me va a decir no se puede porque, bueno, es un int, no te está explicando, pero en realidad esto no es un objeto. Integer. Ahora sí me va a compilar. Public array list. Ejemplo. Para poder instanciarlo, porque esto es un objeto, aún más, o sea, si esto ya de por sí era un objeto, esto es más cercano a un objeto de lo que es un arreglo o una matriz. Yo lo puedo instanciar de tres maneras, pero no se parecen tanto a la manera en la que se instancia un arreglo. Números es igual a new array list. Esta es una manera de instanciar un array list. Otra manera es de esta manera. Números es igual a new array list con el símbolo de diamante y ponemos aquí el mismo objeto que va a guardar que está declarado aquí. Abrimos y cerramos corchetes, esto siempre porque estamos haciendo una invocación a su método constructor. Y la siguiente es de esta forma. Números es igual a new array list. Lo dejamos esto vacío, pero siempre ponemos el corchete. Hay más constructores. Les cuento que hay más constructores. Incluso hay un constructor donde le puedes pasar un arreglo. Y te lo va a instanciar un array list de manera que tenga todos los elementos del arreglo. Para eso les recomiendo que no son matriz. Ahorita lo vamos a ver eso. Para eso les recomiendo leer la librería, la API de Java para el array list. Array list Java API. Creo que ya lo vi. No sé si ya lo vi, no lo vi. Pero no importa. Aquí está toda la información que van a buscar. Y bueno, después de la clase les voy a recomendar que lean porque hay cosas muy interesantes. A ver, ¿dónde está su constructor? Ah, bueno, aquí están sus constructores. Está esto. Está uno donde le pasas una lista que hereda de la clase colección. Y también otro array list donde le pasas la capacidad inicial. Y ahorita vamos a ver por qué te puede pedir la capacidad inicial. Bueno, para crear, para añadir objetos a nuestro arreglo, en este caso números a nuestro array list, perdón, se hace de la siguiente forma. A ver, public void insertar. Tenemos que hacer referencia al array list. Hacemos un punto para invocar a uno de sus métodos. Acuérdense que este es más un objeto, el array list. Y le hacemos invocación al método add. De esta manera lo inserta. Y bueno, aquí podemos recibir un int n y lo insertamos el n. Me va a dejar, ¿por qué podemos meter un int, un tipo de dato primitivo, si esto está recogiendo tipos de datos objeto, ¿no? ¿Por qué? Porque el compilador lo hace por debajo. Esto lo convierte en un objeto integer y lo puede almacenar aquí. El compilador lo hace por debajo. Por eso se llama clases envoltorias. Unboxing y había una palabra más para esto. De esta manera lo inserto. También yo podría insertar otro array list. Public void insertar. Por ejemplo, yo puedo recibir un array list de enteros también. Otro AL. Y yo puedo insertar todo eso en este array list. Tiene métodos muy bonitos. Números.addAll se llama el método que inserta todo. Y le pasamos esto. Otro AL. Ahí está. Ahora creo que tiene más métodos, el punto add. Una donde insertas en la posición. Insertas en posición, aunque no es muy utilizado. Y puede tener más problemas de index. Ahorita lo vamos a ver después de representar lo que pasa en memoria.
Pero lo más importante es este, quiero que se quedan con esto. Tienen que saber poder insertar en un array list. Tienen que saber esto de memoria. Muy bien. Y ahora para setear, recibimos una posición como en un arreglo y también recibimos el dato que queremos setearlo, ¿no? Por el que queremos reemplazar. Hacemos referencia a la variable, a este array list, y llamamos a su método set. Le pasamos la posición y le pasamos el nuevo elemento por el cual se va a modificar. Y ya está. Ahora podemos hacer el método obtener, public int, en este caso vamos a obtener get, simplemente get. Recibimos aquí una posición. Return, hacemos referencia al array list, números.get en la posición pos. Y ya está. Esto sí tiene un remove, no como el arreglo. En realidad este arreglo, su remove es medio rarito. Tú decides cómo hacerlo. En caso de que fueran objetos, tú lo podrías poner, por ejemplo, nulo. Un nulo no es un valor inicial, pero indica que no se está guardando nada en memoria. En este caso, la array list sí tiene el método remover. Public void remover. O eliminar, mejor eliminar. Recibimos una posición y eliminamos. Números. En este caso, hacemos un llamado a su método remove y le pasamos la posición y lo elimina. Hay que tener cuidado al momento de acceder, al momento de eliminar y al momento de insertar por posición, porque puede que esa posición no exista todavía. Me refiero a esto. A ver, podemos hacer más el insertar por posición. Public void insertar por posición. Recibimos aquí un int posición y bueno, el nuevo elemento del que vamos a insertar. Números.add, le pasamos la posición y le pasamos el nuevo elemento. Se puede hacer de esta manera. Lo que hace es como desplazar los elementos que están en esa posición hacia la derecha. Pero si esa posición no existe, te va a saltar un error. O si esa posición, por ejemplo, es nula, te va a saltar un error. Lo que pasa en memoria al momento de crear un array list, por debajo se crea un arreglo de tamaño 10. Esto tal vez algunas personas ya lo saben. Un array list por debajo tiene un arreglo de tamaño 10. Yo cuando ya hago un llamado a su método add y le inserto no sé cualquier cosa, se va añadiendo uno tras otro a la última posición libre. Me estaba olvidando más. Su tamaño, para saber el tamaño del array list, es de la siguiente forma. Public int tamaño. Hacemos referencia a su método .size. El .size te devuelve el tamaño del arreglo. Perdón, del array list. En un arreglo, el tamaño es palabras, .length. De esta forma haces llamado a su arreglo, sin corchetes. En este caso sí. Perdón, sin paréntesis. En este caso sí. Si abres paréntesis y cierras paréntesis. Porque es un método como tal. Este es un método que existe. Bueno, esto es interesante cómo lo trabaja el compilador. Sería interesante que lo lean. Pero yo quiero que aprendan más el array list porque lo van a utilizar mucho en esta materia. En este momento su size es de 2. Si yo añado otro elemento, hago referencia a su método .add, va a añadir a la siguiente posición y su size va a crecer. Ya no va a ser 2, va a ser de 3. Y así, ¿no? Hasta que tengas 10 elementos, hasta que se llene el arreglo. Cuando ya se llena tu arreglo y quieres añadir otra vez otro número, por ejemplo el 13 o cualquier elemento que estés guardando, lo que va a hacer esta clase va a ser crear otro arreglo de un tamaño más grande. Creo que de 15 o de 20, no sé de cuánto, pero de un tamaño más grande. Imaginemos que es de 15. Va a copiar todos los elementos que tenía el arreglo anterior y va a estar disponible estos nuevos elementos para insertar. Y de esa manera, si se llena otra vez, hace esto otra vez.
crece y decrece en demanda. Ahora, ¿qué pasa si yo hago un remove en la posición 5, por ejemplo, ¿no? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Yo quiero eliminar este elemento. Lo que va a hacer es, va a venir el ArrayList, va a coger este elemento y lo va a eliminar. Mi arreglo va a decrecer en tamaño. Ya no va a tener este elemento, va a tener bueno, este. Imaginemos que aquí estaba el 5. Lo que va a pasar es que en esta posición ya no va a estar él, sino van a estar todos estos. Se va a recorrer. Si hago otra vez remove en la posición 5, va a pasar lo mismo. Va a recorrer, va a recorrer, va a recorrer. Es la misma idea con el de insertar por posición. Ahora, si yo quiero insertar en esta posición, me va a dar un error en tiempo de ejecución. No me va a dejar. Una excepción me va a dar. Si yo quiero insertar en esta posición, por ejemplo, en la posición 0, 1, 2, 3, en la posición 4, lo que va a hacer es recorrerlo también. Lo va a insertar aquí y lo va a recorrer todo esto. Todos estos van a estar después de este nuevo elemento que he insertado. Ahora para el get es simplemente hacer referencia a su índice y te lo devuelve. Tiene métodos más interesantes el ArrayList. Para repasar podemos recorrer este ArrayList e imprimirlo. Public void recorrer. Hacemos un for, al igual que para recorrer un arreglo normal. Iniciamos el iterador en 0. Controlamos de que no pase el tamaño de este ArrayList. ¿Cómo se llamaba? Números. Bueno, aquí estaba. ¿Qué son? Números.size. Y vamos incrementando el índice. Aquí simplemente hacemos un system.out.print. Simplemente print. Números.get en la posición i. Y bueno, después de eso, para que no me genere problemas después, si quiero imprimir otra vez, imprimimos un salto de línea y ya está. Podemos probarlo. A ver, yo quiero insertar un 4, yo quiero insertar un 5. Observen que yo no le he dicho de qué tamaño lo quiero mi ArrayList. Simplemente yo me estoy dedicando a insertar cosas. Si yo le quiero dar, le pido el tamaño, me va a decir 4, porque he insertado 4 elementos. Ahora si le doy a recorrer, me va a imprimir, ¿dónde está la terminal? Me va a imprimir los elementos que he insertado, 4, 5, 6, 7. Y yo podré imprimir este arreglo como tal. Sí se puede imprimir el arreglo como tal. Si hago esto, system.out.print con salto de línea, y yo le paso por parámetro el arreglo, me lo va a imprimir. Perdón, números, mi ArrayList, me lo va a imprimir de una manera más bonita incluso. A ver, le voy a insertar un 4, le voy a insertar un 5 y le voy a dar a recorrer. Y observen, me lo he impreso de manera incluso más bonita de la que yo he hecho. ¿Por qué sucede esto? Esto es porque la clase en sí misma tiene su método toString. No ese método de las cuales todas las clases y objetos heredan. Por ejemplo, esta clase hereda del object y tiene su método toString. Si yo le doy clic aquí, me va a dar pues el nombre de la clase haciendo referencia a su posición en memoria, porque se maneja de manera hexadecimal o algo así. Pero el ArrayList sobrescribe este método toString y lo que hace el system.out.print es llamar a su método toString por defecto. Esto es hacer redundancia. Hace llamado al método toString para imprimirlo de manera implícita, pero es redundante. Observen. Bueno, 123 de una vez. Recorrer. Y está. Hace lo mismo. Ahora podemos observar con más detalle tal vez, explorando un poco en la clase ArrayList. Por ejemplo, si yo le doy aquí a
mm, examino el elemento, el atributo que está dentro de mi clase, puedo ver que tiene esta clase ArrayList tres elementos: un arreglo de objetos, un tamaño, y bueno, esto no me interesa tanto, luego lo van a aprender. El arreglo de objetos guarda simplemente un dato, y si se fijan, es de tamaño 10. Es de tamaño 10. Length, ¿no? De tamaño 10. Pero en sí su tamaño es de 1 porque estoy guardando solamente un dato. A ver, esto quiero obtenerlo. A ver, vamos a hacer algo más interesante. Vamos a abrir esta terminal. Import java.util.ArrayList. Vamos a crear un ArrayList aquí mismo de, de string, ¿por qué no? Y lo vamos a instanciar. Lo vamos a traer afuera. Y ahora sí vamos a poder observar con más detalle. Ahorita su arreglo está vacío, ni siquiera creo que sea instanciado, inicializado. Si yo le doy clic derecho voy a poder ver todos los métodos que tiene esta clase ArrayList. Si le doy al punto add, bueno, esto es add por posición. Hola. Bueno, me devolvió un true, no sabía eso. Voy a poder observar esto con más detalle. Hola. ¿Qué pasa si yo añado otro objeto? No sé, cualquier cosa. Quiero que se llene. Observen que ya se está llenando. Quiero que llegue a 10. Quiero que vean cómo va a crecer. Para terminar. Sí, true. Sí, 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 sí. Ya te oímos. Ujú. Bueno, tres más. Qué aburrido. Esto sería interesante verlo, ¿no? El añadir en posición. Si yo lo quiero que añada en la posición 0, le vamos a añadir al mundo, se va a recorrer todo. Miren, se ha recorrido todo. Muy interesante. Y esto les comento que puede ser un poquito peligroso. ¿Qué pasa si yo quiero, por ejemplo, añadir en la posición 10? Me va a dar una excepción, porque no existe esa posición todavía. Bueno, lo que sea, ya estamos por terminar. Ahora vamos a añadir un elemento más. Devolver true. ¿Y qué es lo que ha pasado? Ahorita, miren, observen. Esto no ha crecido. ¿Por qué? Porque este es mi arreglo original. ¿Qué es lo que ha pasado por debajo? Por debajo pasó que la clase creó un arreglo de mayor capacidad y copió todos los elementos de este arreglo en ese arreglo nuevo. Por ejemplo, le doy a cerrar, le doy a inspeccionar otra vez y veo que este es un arreglo nuevo de tamaño 15 y me copia todos estos nuevos elementos. Y así, tiene métodos muchos más interesantes que les insisto en que averigüen. Tiene el método clear, lo que hace es limpiar toda tu colección, limpiar todo tu array list. Tiene el método clonar, que esto sí lo van a utilizar para el momento de hacer permutaciones. Tiene el método contains, que esto te devuelve un boolean si es que el elemento que estás buscando lo contiene, si está dentro de tu array list. Y bueno, tiene más cosas interesantes, como el index of is empty, que te devuelve true si es que tu array list está vacío. Remove all, que remueve todos los elementos que están en este arreglo que le pasas. Y bueno, muchas más cosas. Bueno, este short creo que no sirve. No sé si sirve o no sirve. Es para ordenar. Necesitas una clase, pero comparador. Este no les recomiendo que aprendan porque van a aprender ustedes a ordenar conjuntos por su cuenta. Y miren, también hay un método que lo convierte este array list en un arreglo.
tiene cosas muy interesantes. Aún así, de todas formas, si no quieren ver tantos métodos porque se les va a dificultad memorizar, con este insertar, con este acceder y con este, bueno, el set y eliminar tal vez también, pueden hacer cosas interesantes, como por ejemplo imitar ese método de contiene, ¿no? ¿Cómo saber si este array list contiene un elemento? Recorro todo este array list y voy preguntando en cada posición si es igual al elemento que yo estoy buscando. Y si es igual, pues devuelvo true y paro de recorrer este array list. Pero de esa manera. Ahora, en algún momento de los problemas que van a utilizar en recursividad, van a mm, guardar array list que guarden otros array list. Y es básicamente la misma idea que una matriz. Si yo devuelvo, por ejemplo, un array list cuyo colección está guardando otro array list, tengo que hacerlo de la siguiente manera, ¿no? De enteros, por ejemplo, integer. O inclusive puedo devolver de esto de manera que yo quiera. Puede ser de 3 dimensiones o de n. Tengo que seguir este patrón. Si quiero que sea de 3, que guarde un arreglo, que guarde arreglo, que guarde arreglos. Arreglos entre comillas, me estoy refiriendo a los array lists, tiene que ser de esta forma. Es un poco compleja ya, incluso manejar de esta forma ya es un poco complejo. Así que solamente lo vamos a dejar así. Para instanciarlo simplemente tengo que hacer de esta forma, ¿no? Return new array list array list de tamaño integer. Y ya está. O bueno, puedo hacerlo de 3 maneras, ¿no? De las maneras que ya hemos aprendido a hacer. La respuesta va a ser igual a new, bueno, esto como tal. Puede ser esto. A ver, ¿por qué no me está dejando de esta manera? Ah, bueno, res ya se ha inicializado. Res 2 lo voy a poner. Puede ser de esto que es más fácil o de esto, pero ya se estará en redundancia. Bueno, necesito su símbolo de diamante. Ah, bueno, no. De hecho, tengo que hacerlo de esta manera. Me está obligando. De esta manera yo creo que es más fácil. Lo pueden dejar así, si es que no les presenta errores. Creo que versiones antiguas de BlueJ, esta manera sí te deja compilar, pero te lanza una advertencia. Y aquí simplemente devolvemos res o res 2, lo que queramos nosotros. Ya está. Ahora, ¿y qué tal si yo quiero guardar en mi array list? No quiero guardar array list. Yo quiero guardar enteros. También puedo hacer eso. Les dije que perdón, yo quiero guardar arreglos de enteros. Y se puede hacer eso. Les dije que los arreglos son objetos. Y un array list guarda objetos. ¿Cómo yo los guardo? De esta manera. De esta manera. Y su manera de instanciar no se diferencia en las anteriores. Res va a ser igual a new array list. Aquí puedo poner el objeto que estoy guardando y demás. Return res. La misma idea para guardar un arreglo que guarda matrices, ¿no? Hacer esto. Simplemente es hacer esto. Y así. Eso es lo que quería la docente que repasemos conmigo. Arreglos, porque lo van a necesitar mucho al momento de hacer. Al momento en que lleguen a backtracking, lo van a utilizar. O tal vez incluso antes. ¿Tienen dudas sobre el manejo de los arreglos? ¿La clase HashMap es una colección que puede contener tipos compuestos y primitivos? No, solo compuestos. Solo compuestos. Es al igual que un list o un array list.
Corrigiéndome, a lo mejor es imposible que pueda contener tipos primitivos, pero sí en sí, los envoltorios sí puede contener. Bueno, en sí, de esa manera se puede hacer. ¿Podría explicar sobre la clase HashMap? Claro que sí. HashMap, incluso lo puedo explicar con su API de Java. Es el mismo concepto, pero un HashMap se basa en la idea de tener tablas hash. No sé si conocen las tablas hash. Incluso tal vez no lo han visto y no lo van a llegar a ver, pero es una colección muy importante. Un hash es un cifrado, es como un cifrado único de un objeto y tiene su manera de hacer. Incluso la clase object de las que heredan todas las clases tiene su método, su hash. A ver, vamos a instanciar esta cosa. Heredado de object, hash code. Miren, este es su hash, por ejemplo, su cifrado, su código. Y hacer un hash map es básicamente guardar esto que se refiere a una llave, su cifrado, y de acuerdo a esta llave, acceder al elemento que estás guardando. Un hash map, por ejemplo, hash map guarda una llave, una key y un elemento. Un array list que guardaba solamente un elemento, haciendo referencia a un objeto, ¿no? Y al igual que el array list, estas dos cosas son objetos. Claro que si yo quiero guardar números, tengo que utilizar su contraparte envoltoria, ¿no? Integer. Y en los objetos yo puedo guardar lo que yo quiera. Como en el array list, ¿no? Yo guardaba arreglos, guardaba strings, lo que ustedes quieran. Y la idea es básicamente lo mismo. Tienen métodos compartidos porque todos heredan de una interfaz, de una interface. Tiene el método add. Tiene el método add por posición. Tiene el método clear, clone, contiene. O sea, es casi lo mismo que un... Ah, perdón. Estaba viendo otra cosa, ¿no? Bueno, en este caso no tiene el método add. Tiene el método clear, tiene el método clone. Tiene el método para saber si existe una llave. Tiene el método get para modificar una llave y para meter tienes que hacer lo siguiente, pasarle la llave y pasarle el valor. Creo que tiene otra forma más de acceder, digo, para añadir. No, creo que solo es el put. Sí, solo es el put. Le pasas la llave y le pasas el valor. ¿Mm? Y ahora, ¿por qué manejamos una llave y un valor? Para que sea más fácil y más rápido el acceso. Manejar todo con llaves, llaves que se puedan comparar, permite a esta colección acceder de forma más rápida y también hacer ordenaciones. Creo que tiene una restricción más, que en un hash map son como tal conjuntos y en los conjuntos no hay repetidos, no sets, en los sets no hay repetidos. Y en hash map creo que tampoco no se permiten repetidos. Por ejemplo, a ver, solo vamos a hacer su instanciación y algunos métodos. Muy bonito. Hash map. A ver, vamos a hacer un... Ah, bueno, para importarlo tengo que hacer de esta manera, ¿no? Import java.util.hashmap. Y esto, hashmap ejemplo, lo voy a llamar. Hashmap, vamos a guardar, las llaves van a ser enteros, pero pueden ser strings, por ejemplo, o booleans. Ah, bueno, creo que boolean no, o sí se puede, pero es un poco raro porque solamente el boolean solo va a poder guardar dos elementos. Generalmente se guarda enteros. Y ahora aquí yo puedo guardar lo que quiera, string, por ejemplo. Mapita o map. Hmap.
public hash map ejemplo, lo vamos a instanciar. Hmap es igual a new hashmap integer string como como el ArrayList. Básicamente todo se hace casi como el ArrayList, porque heredan de una superclase colecciones también. Ahora, para añadir public void añadir, yo tengo que recibir una llave y tengo que recibir el elemento que quiero insertar. Elemento. hmap.put. Le paso la llave y le paso el elemento. Y ahora, si yo no quiero utilizar la llave y solamente quiero utilizar este elemento, un elemento, yo podría hacer de esta manera. Voy a sobrecargar este método, solo voy a recibir el elemento por parámetro y lo hago de esta manera. Elemento punto qué punto hashcode. Para eso sirve. Y yo lo puedo meter de esa forma. Y de esa forma también no se permiten repetidos. Si este elemento es igual, o sea, si yo le paso un hola y un hola dos veces, su hashcode va a ser igual y no me va a dejar meterlo, pero lo podemos averiguar exactamente ahora. A ver, otro método importante tal vez. El get, esto les decía, el get solo se recibe por parámetro la llave. Y como solo recibes la llave, es más fácil buscar. Return hmap.get. Y bueno, le pasamos en este caso como es un entero la llave, le pasamos la llave. Integer. Bueno, int. A ver, ¿qué error me está dando? Incompatibles tipos de retornar. Ah, cierto. Vamos a retornar un string. Ya está. Ahora, a ver, otra cosa interesante es el clone. Lo van a utilizar. Y para recorrer este hash map, tú no lo recorres con un for, como en un ArrayList. Tú lo que tienes que utilizar es el for each. El for each, que podemos repasar tal vez para el momento en el que estemos avanzando. Para el momento en el que están creando ustedes sus estructuras de datos. Sería interesante. Ahora, si quieres aprender más sobre su comportamiento del hash map, puedes hacer lo mismo que yo he hecho con el ArrayList, ¿no? Importar el hash map aquí y crearte un hash map. Hash map de enteros, strings, new hash map. Ya está. Aquí podemos ver, por ejemplo. A ver si le quiero añadir un elemento. Aquí pongo un valor, por ejemplo el 13, el 123 digo, un hola. Me va a pasar un nulo. Qué raro. Y tiene muchos más atributos de los que no conozco. Miren, crea una tabla, tamaño 16. Y no sé. Tiene una forma de trabajar un poquito rara que no sé cómo trabaja. En realidad nunca me ha interesado hacer el hash map. Pero ahora sí me está interesando. Y tienen todos estos más valores para hacer operaciones, para hacer más rápido su acceso. Ujú. Si intentamos, por ejemplo, meter otra vez el mismo, un otro elemento, pero con la misma llave, creo que era 1, 2, 3, no sé qué va a pasar. Me va a retornar un hola, es lo que ya había en esa posición. Pero por debajo, ¿qué pasó? ¿Qué se está guardando aquí? Se reemplazó. Y su llave pues va a ser la misma. Y eso sería todo sobre el hash map. Es muy interesante, si quieres puedes repasar más.
su uso. ¿Alguna otra duda? Ahora vamos a ver, por último, antes de irnos, un ejemplo del uso de un array list con objetos polimórficos. Aquí me he creado el día de ayer mm, un diagrama de clases para representar el comportamiento entre comillas, representar el comportamiento, tal vez incluso mi modelo esté mal, de lo que es Minecraft. No sé si han jugado en Minecraft. Tenemos, por ejemplo, un horno. Bueno, no sé dibujar. Un horno que recibe elementos. ¿Qué elementos? Horneables, ¿no? No puedes poner cualquier cosa dentro de este horno. Puedes poner comida, o sea, elementos que te pueden devolver otra cosa según lo pongas al horno. Puedes poner comida, puedes poner un bloque de mineral y te va a devolver su mineral procesado. Si pones, por ejemplo, un elemento que no se puede hornear, no va a pasar nada. Si pones una manzana, se va a quedar ahí nomás. La manzana no va, ni siquiera se va a procesar, no se va a hornear. Puedes también poner un bloque de arena y se va a convertir en un bloque de vidrio y demás cosas. Eh, bueno, esto es un mineral, no sé cómo representarlo. Este mineral podríamos generalizarlo, ¿no? Hacer una clase general mineral de las que van a heredar todos los minerales que existen en el juego, como por ejemplo el hierro, el mineral de hierro, también el mineral de oro, el de diamante, bueno, y hay más, el carbón, el cobre ahora hay, la esmeralda y creo que son todos. Lápiz lazuli incluso, tal vez lo podríamos considerar, pero no sé. Solo voy a tomar de ejemplo este hierro. Ahora también hay otros elementos que se relacionan con este bloque de hierro, como por ejemplo un mineral procesado. No sé cómo representarlo porque es algo abstracto. Incluso esta cosa, un mineral, es algo abstracto, difícil de definir. Esto debería ser abstracto. ¿Por qué? Porque, bueno, yo me doy cuenta para representarlo. Si yo te digo, imagina un mineral, ¿qué te estás imaginando? Esa cosa que estás imaginando puede ser diferente en la cabeza de otra persona. Y bueno, esta cosa también, que se llama mineral procesado, es difícil de imaginar. También es abstracto. Puede haber, por ejemplo, un mineral procesado, en este caso creo que el hierro te devuelve unas piedritas de hierro, que si lo calientas te devuelven lingotes. Pero hay otro tipo de mineral procesado que te devuelve directamente el mineral puro, que es el diamante. ¿No? También hay el mineral puro. También es abstracto, difícil de definir. Aquí podemos poner, por ejemplo, los lingotes. Ah, ya, los lingotes ya pueden ser algo, tal vez una clase concreta. Y de esta van a heredar los lingotes de hierro, los lingotes de oro y los lingotes de cobre, ¿no? Los que han jugado ya se deben estar imaginando. Ahora, por otra parte también está la comida. De la comida, por ejemplo, voy a representar una chuleta de carne y una manzana. Ay, mi manzana me sale como corazón. Bueno, no sé dibujar. Ya algo más o menos así. Tenemos carne y tenemos manzana. Comida también es algo abstracto, difícil de representar, difícil de definir. Ahora, si yo quiero meter una carne cruda al asador, al horno, ¿cómo yo podría meterlo? Pues haciendo que esta carne también sea un horneable. Entonces, ¿horneable qué es? ¿Una clase abstracta, una clase concreta o una interface? ¿Alguien quisiera participar?
¿Qué le dice que podría ser horneable? Bueno, a mí me dice, bueno, están un poco tímidos, a mí me dice que es una interface, cuyo método que hace que esto sea abstracto es saber hornearse. Un horneable saber hornearse, y todos los horneables deben saber este método. Y yo puedo hacer que esta carne cruda herede de esta interface, la implemente, pero esta manzana no, que solo herede de esta comida. En ese caso, yo podría así controlar de que una manzana no se pueda hornear porque no sabe hornearse. Y bueno, una carne cocida, que es la carne procesada después de haberlo horneado, también puedo hacer que herede de comida, pero que ya no sea un horneable, porque una carne cocida ya no se puede volver a cocer. Esto lo representé así con un diagrama de clases un poco sonso porque no tienen atributos, solo quiero hacer la representación. Veamos, ¿no? Yo tengo un horno que devuelve objetos. En realidad esto debería ser algo más general. Yo lo estoy poniendo object. Pero imagínense en un juego, nosotros podríamos hacer un elemento, por ejemplo, una clase elemento que represente a exactamente todos los elementos que existen en mi juego. Ese elemento global yo lo estoy representando por la clase object de Java, ¿no? O incluso podríamos hacer una interface para manejar este elemento que está devolviendo. No lo sé, solo lo quiero hacer un poco más simple. Este horno sabe hornear y que recibe un horneable H. Y con seguridad, ya que este método o este horneable, yo sé que tiene un método que se llama hornearse, yo puedo hacer invocación a este método, hornearse. Ahora, el horneable solo tiene esto, ¿no? Solo tiene este método que es hornearse. Un horneable se sabe hornearse a sí mismo. Bueno, aquí tengo alimento, que en realidad debería ser un método abstracto. Aquí está. Alimento debería ser un abstract, pero lo puse así ya porque, bueno, lo hice en la madrugada y ya me estaba dando sueño. Tengo una manzana que está extendiendo de alimento. Tengo una chuleta cruda que está extendiendo de este alimento también, pero también está extendiendo de un horneable. Una chuleta cruda sabe hornearse. ¿Y qué es lo que devuelve al saber hornearse? Devuelve una chuleta cocida. Y aquí lo podemos representar de esta manera. Observen esto es un ejemplo de herencia múltiple. Entre comillas, ¿no? En Java no se permite la herencia múltiple, eso ya lo vieron con la docente, pero una manera de, entre comillas, usar la herencia múltiple es implementando interfaces. Este horneable, entre comillas, se lee de esta manera. Horneable es un chuleta cruda. Perdón, chuleta cruda es un horneable y un horneable puede ser un chuleta cruda. Se lee de esa manera, al igual que para la herencia, ¿no? Para las clases concretas y las abstractas. También tenemos un mineral que extiende la clase horneable. Y aquí le puse un atributo dureza, no sabía qué más ponerle, tiene obviamente más cosas, y un método abstracto que se llama minar. Un mineral se puede minar y te devuelve un mineral procesado. Ahora, si podemos ver, el mineral procesado debería ser un abstract. Este mineral procesado debería ser un abstract. Y puede ser un mineral bruto, que también debería ser un abstract, o un lingote. Bueno, este lingote incluso podría ser ya una clase concreta, o un mineral puro. Este mineral puro me refería a, por ejemplo, que cuando picas un bloque de diamante, te devuelve directamente el diamante en sí, un mineral puro. Cuando picas el hierro, por ejemplo, te devuelve, no recuerdo cómo se llama, te devuelve una piedrita que si lo pones al horno te devuelve un lingote. Y de esa manera, ¿no? Hierro bruto, el hierro en bruto. Hierro va a extender de mineral y va a definir el método minar, que es abstracto, ¿no? Esto viene de su clase padre mineral. Va a definir y ¿qué va a retornar? Un hierro bruto.
Es lo que pasa cuando tú minas, picas un hierro, un bloque de hierro. Ahora, si tú lo quieres hornear, este hierro, aunque este hierro debería estar en mineral bruto, el hornear, esto debería estar, esto debería extender en sí mismo de esta clase, pero bueno, lo hice mal, hay mejores maneras de representar. Devuelve un lingote de hierro, no cuando tú ya cuando lo horneas. Y eso quería representar. Ahora, sí, obviamente hay modelos muchos mejores para representar el juego de Minecraft. Ustedes podrían hacer cosas más divertidas si se lo proponen con esto. Les reto. Ahora, ¿qué tal si llega aquí un jugador? Un jugador que tiene pues una lista de minerales. Import java.util.arraylist porque yo no sé de qué tamaño va a ser mi lista. Bueno, en Minecraft sí, ¿no? Tiene tamaño máximo de 64 bloques dependiendo qué tipo de bloque es. Pero ya, usemos el array list. Tenemos private array list cosas. ¿Qué voy a guardar en estas cosas? Pues el objeto general. Yo puedo guardar mineral, yo puedo guardar carne y yo puedo guardar un horno también. Pero eso lo voy a poner afuera de las cosas que puede guardar. Este jugador también tiene un horno. Hornito. Y bueno, vamos a crear el jugador. Public jugador. Cosas es igual a new array list. Hornito es igual a new hornito. Bueno, new horno, perdón. A ver, voy a meter algunas cosas dentro de este array list para no hacer más largo esta explicación. Cosas.add new hierro, por ejemplo, va a tener hierro. ¿Qué pasa? Hierro y... a ver, requiere un entero. Sí, le tengo que pasar un entero. La dureza, 4. Cosas.add new, por ejemplo, chuleta cocida. Cosas.add new chuleta, no sé si era chuleta cruda. A ver, chuleta cruda. Y bueno, ya está. Yo puedo guardar muchos más objetos. Pero bueno, lo voy a dejar así nomás para no hacerlo largo. Ahora vamos a ver polimorfismo. Esto se ha convertido en una colección, en un array list, en una lista polimórfica. Está guardando variables que guardan tipos de datos diferentes a la variable. Eso se refiere a variable polimórfica. Una variable polimórfica guarda datos que hacen referencia a otro tipo de variable. Y esto solo sucede con la herencia. Por ejemplo, yo puedo decir mineral procesado, por ejemplo, mineral procesado, MP es igual a new mineral bruto o hierro bruto. ¿No? Esto va a guardar un tipo de dato que hace referencia a esta clase en sí misma, pero yo lo estoy guardando en un tipo de dato distinto. Y esto se puede solamente gracias a la herencia. ¿Por qué? Porque hierro bruto contiene exactamente todo lo que tiene mineral procesado. A ver si lo traemos MP afuera. ¿Qué es lo que va a tener? No va a tener nada. Bueno, tal vez un ejemplo malo he dado. Mejor sería con horneable. Horneable. H va a ser igual a new hierro con tamaño 4. Mírense, observen, estoy entre comillas instanciando una interface a través de la herencia en una clase concreta.
A ver si lo traigo esto sí va a ser más interesante. ¿Qué es lo que va a guardar? Se supone que un horneable solamente tiene este método, hornearse. Si le damos clic, ¿qué es lo que va a guardar? Dureza. O sea, si bien horneable es un tipo de dato que guarda horneables, como alguien está extendiendo, acuérdense que al momento de extender extiendes exactamente todo lo que tiene esa clase, métodos y atributos, tú puedes guardar ese tipo de dato. Y además, guardar los datos que esta clase contiene. Pero eso sí, hacer referencia directa, por ejemplo, a su tipo de dato dureza desde un horneable es peligroso. Por ejemplo, yo no puedo hacer esto. A ver, lo voy a intentar imprimir. System.out.print h.dureza. Sabemos que el objeto que está guardando sí tiene un atributo llamado dureza, pero un horneable no tiene ese atributo. Hacer esto me va a dar un error. Me va a decir, no existe la variable dureza. ¿Por qué? Por la herencia. Puede haber, por ejemplo, esta chuleta cruda que está heredando de horneable, pero que no tiene ese atributo dureza. Es incorrecto hacer eso. Entonces, ¿cómo yo puedo hacer referencia directa a este atributo? Casteándolo. Ah, bueno, alguien iba a decir. Si lo repites, igual te ganas un punto. Me gusta que participen. La condición que solo puede hornearse si tiene combustible carbono es necesaria. Sí, es necesaria. Estaría interesante que ustedes lo hagan. Yo no lo puse porque, bueno, ya me estaba dando sueño. ¿Alguien sabe cómo puedo yo verificar con seguridad de que este horneable esté guardando un hierro? No, alguien quería participar y le interrumpí. ¿Alguien? Por 3 puntos. A ver, lo vamos a poner en este jugador directamente. Vamos a hacer un public static void main. Y vamos a hacer lo mismo. A ver, espérenme un rato. Ya, vamos a hacer lo mismo. Horneable h va a ser igual a new hierro de dureza 4. Sabemos que este objeto que está guardando horneable tiene un atributo llamado dureza. Yo no puedo hacer esto, h.dureza. Me va a dar un error. No está establecido. Ni siquiera puedo actualizar. Bueno, es private. No, pero yo no puedo hacer referencia a esto. A ver, voy a hacer que hierro tenga el método. Voy a hacer que sea público por el momento. Ya no quiero poner un método get. h.dureza. Para que no me presente errores. Ni siquiera puedo modificarlo. Hacer esto, por ejemplo. Me está diciendo no existe, no está declarado la variable dureza. Pero ya lo hemos visto en memoria que en realidad sí está guardando, porque está guardando el objeto en sí mismo, el objeto creado en sí mismo. ¿Cómo podemos hacer esto? Alguien de sus compañeros iba a decir, y yo le interrumpí, casteándolo, convirtiéndolo de manera segura. Hacer, bueno, no, ¿por qué dice Steve? Hacer esto, ¿no? H va a ser igual a hierro de H. Y decir h.dureza va a ser igual a 3. Ahora sí me va a dejar. ¿O por qué no? Ah, a ver, ¿qué tal si hago de esta manera? Hierro de H. Mira, esto ya está casteando. Punto dureza va a ser igual a 3. ¿Es dureza? Sí, es dureza. ¿Me va a dejar? Sí me va a dejar. Porque se ha casteado. Pero ¿por qué hacer esto de esta manera es incorrecto? ¿Alguien quisiera participar?
Exacto, Grover. Sí, sí lo es. Pero Grover está mencionando algo que es importante, el instance of. Hacer esto es incorrecto. ¿Por qué? Porque horneable puede que no esté guardando un hierro, puede que esté guardando una chuleta cruda. Imagínense intentar castear una chuleta cruda a hierro. Te va a dar un error, y ni siquiera en tiempo de ejecución. Digo, en tiempo de compilación, te va a dar un error en tiempo de ejecución, que son más difíciles y feos de controlar. Para asegurarme de que Para asegurarme este casteo de que sea correcto, yo tengo que hacer el uso del instance of. Preguntar si este h está guardando, es instancia de la clase hierro. Está guardando un hierro en su memoria, entre comillas, ¿no? Ahora sí lo puedo hacer. Ahora sí lo puedo hacer de esta manera, ¿no? Horneable h y hacer referencia a su dureza. Punto dureza es igual a 5. Ahora yo puedo... A ver, ¿cómo se llama? Dureza. Ah, hierro tenía que poner, que sonso. Ya está. Ahora sí puedo hacer referencia a su atributo dureza. De manera correcta, o sea, yo no he cambiado nada. Esto estaba igual que antes. Lo único que añadí es esto. ¿Qué pasa si hierro en realidad está guardando una chuleta cruda? Va a entrar al if y va a decir, este h es instancia de hierro. No, en realidad es instancia de chuleta cruda y se va a saltar esto. Y así, de esa manera, yo controlo este error. Tienen que tener mucho cuidado. Ahorita vamos a hacer un ejemplo de esto, por ejemplo, en el que sí vamos a utilizar esto. ¿Qué tal ahora si yo quiero hornear public void hornear todos mis alimentos y hierros? O sea, todos los elementos que tengo que son horneables. ¿Cómo lo hago? Primero tengo que recorrer las cosas que estoy guardando en mi inventario. Int i igual a 0 y menor a cosas.length, debería llamarlo inventario, ya es tarde, no importa. Punto size en realidad. Y más. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo yo horneo todas mis cosas? Acuérdense que estoy guardando cosas que no se pueden hornear. A ver, voy a guardar, incluso voy a guardar otro horno que siempre. En mi inventario estoy guardando un horno. Bueno, ya va a ser tarde, lo voy a hacer directamente. Simplemente tengo que recorrer y preguntar todos los elementos. Si cosas.get en la posición i estoy obteniendo es instance of horneable. Es instancia de horneable. Es como si dijeras pertenece a la clase horneable, aunque esto es contraintuitivo. Sabemos que una interface no se puede instanciar, pero solamente es para saber si es o no es parte de esta clase. Ahora, si un elemento dado en una posición X es un horneable, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hornearlo. Voy a decir hornito punto hornear y le voy a pasar cosas.get en la posición y ahora sí, me va a hornear todo de manera correcta. Ah, ¿qué pasó? Objeto no se puede convertir en una clase horneable. Ah, bueno. Si ya sabemos que es un horneable, no importa, yo lo puedo castear a un horneable. Ahora, ¿qué pasa? Ah, sí. Está mal esto. Este cast está mal. Tiene que ser aquí afuera. Ahora sí me deja compilar. Y este es un ejemplo de polimorfismo. Estamos polimorfeando muchas cosas. Estamos polimorfeando un objeto, un object. Y de manera correcta estamos controlando también. Les reto a ustedes ahora que vayan a su juego favorito y que intenten modelar como si quisieran imitar algún aspecto interesante de ese juego. En este caso, el funcionamiento de un horno de Minecraft yo lo quise representar.
Sabemos que mi representación está mala, carece de algunos sentidos en algunos casos, como de este por ejemplo, pero es interesante, muy bonito. ¿Hay más dudas? Voy a detener la